A ver, a mí me han encomendado reflexionar en torno al rol del diácono ante el mundo que vivimos, el mundo que tenemos hoy. ¿Ah? Eh, y lo primero, quiero plantear algunas ideas básicas para poder contextualizar lo que les voy a decir. Lo primero es tener presente, a mí me parece relevante tener presente cuál es el ser de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la iglesia exista? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su sentido? Y el ser de la iglesia es anunciar el evangelio, pero no solo anunciar el evangelio, sino que anunciar el evangelio para ayudar al encuentro personal con Cristo. Al final, lo que todos los ordenados estamos llamados a hacer es a facilitar que la gente se encuentre personalmente con Cristo, con aquel aspecto de Cristo, lo voy a decir de una manera que suena mal, pero que se encuentre con su Cristo, no con el mío, ¿ah? con el aspecto de Cristo, de la forma en que Cristo a él lo convoca y con él o con ella se vincula, que puede ser distinta a la forma en que Jesús se encuentra y se relaciona conmigo. ¿Ah? En esto me cuelgo de lo que decía Christian Parker, con tanta razón. Por eso es que hay tantos carismas, ¿no? en la iglesia, porque al final también los carismas, además de otras razones y por otros aspectos, pero también los carismas lo que hacen es abrir espacio a la forma en que yo tengo de vivir mi religiosidad y de encontrarme con Jesús, ¿eh? Que como digo, no necesariamente es idéntica a la tuya. Al final, en la síntesis, en el fondo, es el mismo Jesús, pero ese, de algún modo, es a tu modo, ¿ah? Es el Jesús que quiere ser contigo, que es en algo un poquito distinto al que Jesús que quiere ser conmigo. ¿Dónde se produce este ser de la iglesia? Y aquí yo quisiera resaltar una idea que tiene que ver con el mundo actual. La iglesia es un pueblo, pero es un pueblo en medio de otros pueblos. Nosotros no somos el único pueblo. Es un pueblo en medio de otros pueblos y que se relaciona con otros pueblos, es influida por otros pueblos e influye a otros pueblos. Históricamente, la iglesia ha influido mucho en sus ambientes, pero también de algún modo los ambientes nos van influyendo. Y este ser de la iglesia es, en mi concepto, una iglesia en salida. Esa es la esencia de la iglesia. No es la iglesia ad intra, que para usar un término que usó Cristian, es una suerte de iglesia en mantención. Yo, desde la perspectiva eclesiológica, entiendo una iglesia en mantención en aquella que quiere mantener lo que hay, lo que tenemos, ¿no? Y es una iglesia entonces que se relaciona con el pueblo fiel que concurre a ella y tratamos de mantenerla y de mantenerla ordenadita y de mantenerla incluso a veces homogénea, en mi opinión, a veces de más. Pero no es ese el ser de la iglesia. Si nuestra tarea es evangelizar para que hombres y mujeres tengan su encuentro personal con Cristo, nuestra misión de iglesia está básicamente en el otro, en el que no se ha encontrado con Cristo. Lo voy a decir de una manera radical, aunque no es tan así, porque efectivamente también nosotros estamos al interior de la iglesia teniendo cada vez un encuentro personal con Cristo, a veces con idas y venidas, a veces con encuentros y con desencuentros con el Señor, pero la verdad es que lo que es cierto es que aquí están, en esta iglesia, están los que de algún modo ya han tenido ese encuentro personal. Nuestra misión no son ellos, son los otros. En palabras del Evangelio es más bien, no vine por el sano, vine por el enfermo. Hay alegría en el cielo por un pecador arrepentido más que por los 100 justos. De algún modo tenemos que tener presente, y esto es muy relevante para la labor del diácono particularmente, y para el ser del diácono, es que nosotros no estamos hechos para la iglesia, estamos hechos más bien para el mundo y el no eclesial, aunque parezca casi un contrasentido. Les decía una idea básica del ser de la iglesia.
una idea básica del ser del diácono. El diácono es un servidor de los necesitados, no es un servidor del altar. Me remito, y ustedes conocen muy bien el texto de Hechos 6, 1 al 6. Nosotros no estamos hechos fundamentalmente para el altar, estamos hechos fundamentalmente para el servicio de las viudas y de los huérfanos, dice el texto bíblico, ¿no? Ser diácono, por lo tanto, es principalmente fuera del templo. No digo exclusivamente, pero principalmente, fundamentalmente, fuera del templo. Por lo tanto, si uno llegara a un ideal, tendría que decir que el diácono no debe reconocerse por el alba, la estola y la dalmática. Esta última yo no la uso porque mientras menos trapitos tengamos, creo que somos más fieles, ¿no? Pero no nos debemos reconocer por el alba, la estola y la dalmática, nos debemos reconocer al estilo de Hechos también, ¿no? Miren cómo se aman. Lo que debiera distinguirnos como diáconos es nuestro ser diácono con el otro, más que el disfrazarnos, el representarnos como diáconos por nuestra vestidura. Esas serán para cuando sea necesario, cuando sea imprescindible, pero no debiéramos ser reconocidos como diáconos solo por ello. Ojalá no sea eso lo que nos distinga como diáconos. Como idea previa también a las cuestiones que les quiero plantear, quiero recordar un par de frases del Papa Francisco a los obispos chilenos en la sacristía de la Catedral de Santiago cuando vino a Chile. Él dijo: digámoslo claro, los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados, no tienen que repetir como loros lo que le decimos. El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo fiel de Dios, y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Esta frase del Papa dicha a los obispos es una frase que es absolutamente pertinente para todo el clero, para obispos, para presbíteros, para diáconos. Nosotros somos y existimos por el pueblo y somos parte del pueblo. Tú y yo hace 7 años atrás, tú a lo mejor hace 30 años atrás, estaba sentado en las bancas donde está el pueblo fiel al que le dirigimos la palabra. Nosotros mirábamos hace poco o hace mucho, pero mirábamos el altar desde el otro lado. Ahora la vida nos puso al lado de acá del altar cuando estamos en el altar. Pero nosotros venimos de donde todos, también los obispos, también los presbíteros, venimos del mismo pueblo fiel y no dejamos nunca de ser pueblo fiel. Lo que tenemos es una función distinta, tenemos un encargo distinto, pero somos tan pueblo fiel como cualquier otro, todos nosotros. Y ahí no hay distinción alguna. Y la segunda frase que quiero resaltar de esa misma alocución del Papa a los obispos chilenos es: no al clericalismo y a mundos ideales que solo entran en nuestros esquemas, pero que no tocan la vida de nadie. A nosotros nos toca hoy día, y esta es la reflexión que me invitaron a hacer, nos toca vivir en un mundo que no es el mundo que soñamos, pero este es el mundo que nos encargó el Señor. No es otro. No es el mundo de las familias con papá, mamá, hijos, todos ellos pasados por todas las leyes, incluidas las sacramentales. No, tu mundo y mi mundo es el de familias en que a veces hay papá y mamá, a veces solo hay papá, a veces solo hay mamá, a veces son abuelitas, y de aquí a poco, ya en algunos casos, a veces son 2 mamás y van a ser 2 papás. Y ese es el mundo que tenemos encargado de hacer nuestro apostolado, ¿no? Es el mundo, además, al que vino Jesús. A veces tendemos a despreciar el mundo, y teológicamente uno tiene muy claro que esta división o contraposición entre lo que es del cielo y lo que es del mundo. Pero esa contraposición no debemos entenderla como un desprecio al mundo,
Porque si el mundo fuera despreciable, yo no entendería por qué es el mundo en el que quiso caminar Jesús. Este mundo tiene algo de dignidad precisamente porque es el mundo en el que nuestro Dios quiso estar y en el que quiso hacerse parte y quiso quedarse y se terminó quedando. ¿Ok? Veamos tres elementos. Quiero plantear tres ideas respecto de cómo nos debemos insertar en el mundo hoy día. Y la primera idea que quiero resaltar es la idea de la sinodalidad. La sinodalidad es un término más bien ad intra, es un término más bien hacia la iglesia. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Y aquí, a propósito de sinodalidad, recomiendo un estupendo artículo de Rafael Luciani y Serena Nochetti en la Revista Católica del mes de julio de este año. Lo primero que quiero decirles es recordarles que el encargo que Jesús le hizo a Pedro no fue dirigir a la iglesia. No es ese el encargo. La palabra que usa el Evangelio, y estoy usando la Biblia de Jerusalén, la que usa es apacentar. Apacienta a mis ovejas, le dice el Señor a Pedro. Apacentar, si ustedes la buscan en el diccionario, significa alimentar. No es dirigir, es alimentar. Y entonces el rol que tenemos nosotros en la iglesia es fundamentalmente alimentar a la gente, alimentar al pueblo fiel y a todos. Ahora, ese alimentar tiene distintas maneras de ir concretándose, pero lo que quiero al menos resaltar en esta parte es que no tiene nada que ver con dirigir, no tiene nada que ver con gobernar, tiene mucho más que ver con ayudar al otro a crecer. ¿Para qué? Para eso que dijimos al principio, para su encuentro personal con Cristo. En la primera carta a Timoteo se dice que el que preside, porque claro, además de ser propiamente una espiritualidad reunida, somos también una organización. Institucionalmente la iglesia es también una institución y por lo tanto alguien preside. Pero Timoteo recuerda lo siguiente, dice: el que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y aquí quiero llamarle la atención, en esta reflexión que hace el apóstol en la carta a Timoteo, usa dos verbos distintos. En la casa es gobernar, en la iglesia es cuidar. No es lo mismo lo que debemos hacer como jefes de familia de nuestra casa con aquello que se nos ha encargado hacer al interior de esta gran comunidad que somos aquellos que creemos en Jesús, en el Salvador. ¿Por qué hablo de la sinodalidad? Porque estamos viviendo una sociedad, como nos decía Cristiano, que el concepto de democracia a veces un poquito confuso en sus vértices, digamos, en sus límites, pero el concepto de democracia hoy día es un concepto súper presente en la sociedad. En todo todo se mira desde el lado de la participación, desde el lado de la ausencia de imposición y de cada vez mayor democracia. De hecho, hoy día los movimientos sociales más recientes, los más ligados a la juventud, son incluso más democráticos que lo que eran en tu tiempo y en el mío cuando nosotros participábamos en política, porque espero que todos ustedes hayan participado alguna vez en política. En que, claro, teníamos muy metido la idea de la representación democrática. Ellos funcionan con asamblea. Van pasos más allá, y estos movimientos, algunos de ellos un poquito anárquicos, los reconozco, funcionan con lógicas de asamblea. Esto es, ni siquiera se desprenden de su propio valor personal y se lo ceden a otro que los representa, sino que lo ejercen directamente. Ahora, la sociedad exige democracia y, por supuesto, la sinodalidad no es democracia. La iglesia no tiene por qué ser democrática, ni lo es, ni tiene por qué serlo. Pero hay alguna, hay un sentido común
en ambas expresiones. La sinodalidad, si bien no es democracia, es sin embargo sí el considerar al otro, el valor del otro en una lógica menos jerárquica y más horizontal. La sinodalidad es sensus fidei. La sinodalidad es reconocer que el Espíritu está y obra en toda la Iglesia, no solo en algunas de sus partes. El Papa tiene el mismo Espíritu, el Espíritu Santo se entregó al Papa en el bautismo y en la confirmación, y es el mismo Espíritu Santo que recibiste tú, que recibí yo, y que nosotros repartimos entre nuestros hermanos cuando los bautizamos, y los obispos cuando confirman. No es un Espíritu Santo distinto. El Papa no tiene más Espíritu Santo que tú y que yo por el hecho de ser Papa. Es muy probable, casi seguro, que el Papa está más abierto al Espíritu Santo que tú y que yo. Eso puede ser. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Se regala de la misma manera y en la misma intensidad a él, a ti y a mí. Y entonces la sinodalidad lo que hace es reconocer que todos somos bautizados. Eso que decimos cuando bautizamos, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. Todos profetas, todos sacerdotes, todos reyes desde la perspectiva del bautismo. Entonces, este concepto de democracia, que es un concepto cultural de nuestra sociedad, nosotros debemos, de algún modo nos interpela. ¿Y cómo nos interpela? Nos interpela al concepto que nos es más propio dentro de la Iglesia, que es el de la sinodalidad. Dicho de otra manera, si no avanzamos en sinodalidad, nos vamos a ir alejando cada vez más, no solo de algo que desde la perspectiva, creo yo, del ser de la Iglesia es un deber ser al que debemos propender, sino que nos vamos a ir alejando cada vez más del sentido común cultural de la sociedad, que en la democracia ve un valor creciente y que en nosotros reconoce una monarquía que pretende perseverar en ese comportamiento monárquico, en circunstancias que debiéramos avanzar a algo que se parece un poco a la lógica de la democracia, que es la sinodalidad. Entonces, ¿y cómo se hace el sinodalidad? Bueno, cuando el discernimiento eclesial es tarea de todos. Es tarea de obispos, es tarea de presbíteros, es tarea de diáconos, pero es de todo el pueblo fiel. Porque al final, obispos, presbíteros, diáconos, somos pueblo fiel. Somos una parte del pueblo fiel con unas funciones distintas, con unos encargos distintos, con unas responsabilidades distintas, pero no dejamos de ser pueblo fiel, nunca. Una segunda idea, la primera, les decía, en este contexto de la cultura que estamos viviendo, la cultura nos interpela hacia la sinodalidad. Una segunda cuestión a la que nos interpela la sociedad es que la sociedad tiene creciente interés por los temas colectivos. De hecho, la discusión que hoy día se produce política y que de algún modo uno puede no solo adivinar, ya derechamente escuchar respecto de lo que se debate o se va a debatir en la constituyente, es una serie de derechos que tienen vínculo, relación con cuestiones sociales. La educación, la salud, son individuales pero también son sociales. La previsión, individual pero también social, también tiene que ver con el cuerpo de la sociedad. Bueno, ese interés por la realidad de lo colectivo a nosotros nos genera algunos desafíos. Y yo afirmo que el diácono debe estar en la calle y en la iglesia, sí, pero debe estar en la calle. La verdad, la iglesia entera debe estar en la calle y no solo en la iglesia. Cristian ya lo decía anticipándose a esta idea que yo les quería proponer. Parte de nuestra labor es reconocer las angustias e intereses del pueblo de Dios y acompañarlo en su discernimiento, teniendo súper claro que el pueblo de Dios tiene derecho a discernir. Cuando tú te juntas con cualquiera, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, lo que haces
es compartir con el otro su vida, y su vida son con intereses y con angustias respecto de las cuales ellos tienen que decidir, desde decisiones tan simples como decidir en qué usar la plata, y voy a ser a lo mejor un poco brutal con los ejemplos, pero tienen que decidir entre si se van a comprar un auto para andar a la última moda o siguen ahorrando para comprarse una casa. Esa decisión y cualquier otra decisión de si me voy a convivir o me voy a casar, y si me voy a casar me caso por la iglesia, me caso por el civil, todas las decisiones y las situaciones vitales que nosotros acompañamos, que nos toca ver, eso ocurre dentro de la iglesia, pero sobre todo ocurre fuera de la iglesia, le ocurre a todo el mundo. Y ahí es donde nosotros debemos ser capaces de identificar cuáles son las angustias de ese pueblo fiel, porque esas angustias son las angustias que los hacen viudas y huérfanos de este día, de este momento, en este lugar. A quienes de nosotros debemos abrir el oído y acompañarlos en su discernimiento, jamás sustituyendo su discernimiento, por supuesto, ¿no? No tenemos ningún derecho. Yo soy de aquellos que borraría del léxico católico el concepto dirección espiritual. Por favor, si uno con suerte es capaz de dirigir su vida, va a andar dirigiendo vida ajena. Lo que debemos hacer todos, pero nosotros de manera preferente, porque estamos invitados a hacerlo desde nuestro ser diaconal, desde el ministerio que hemos recibido, es acompañarnos unos a otros para juntos ayudarnos a hacer el discernimiento que cada uno debe hacer, en que nadie puede ser sustituido por otro. De algún modo, recordarnos esta idea de la escucha a la que nos invita Aparecida. Y en eso no hay temas prohibidos. No hay temas prohibidos. Cuando se discutió la ley de aborto en 3 causales en Chile, una parte de la iglesia se oponía a esa discusión. Y yo, la verdad me pregunto, ¿y por qué nos vamos a oponer a esa discusión? Distinto es que nos podamos oponer a esa legislación. Pero, ¿qué derecho tenemos a imponerle a la sociedad lo que la sociedad puede o no debatir? Por cierto, si tenemos buenas razones y nosotros estamos seguros de tenerlas, podremos incidir en aquella reflexión que la sociedad haga y que las personas hagan. Pero en definitiva, no podemos imponer. ¿Ustedes, hay alguna parte del Evangelio en que ustedes hayan visto a Jesús imponiendo la fe? A mí me resulta súper brutal cuando pienso en la forma en que se hizo alguna parte de la divulgación de la fe en la conquista de América. A veces fue a la fuerza, a veces fue a la espada. ¿Para qué decir el caso brutal de los huérfanos en Canadá, que nos debiera poner a todos rojos y pidiéndole perdón al mundo por las brutalidades que hemos llegado a hacer, ¿no? La fe no se impone. La fe es un don que recibe el que la recibe, y algunos por lo tanto pueden no recibirla, pero también es un proceso. Y es un proceso en el que tu corazón y el mío se abrió antes que el de otro. Pero ¿por qué quieres que el otro tenga su corazón tan abierto como tú y como yo, cuando solo Dios sabe cómo fue tu proceso y el mío? Yo les pongo solo un ejemplo. Mi mujer es mi madrina de confirmación. Yo no me confirmé cuando había que confirmarse, me confirmé después de casado, y hoy día soy diácono permanente. Bueno, porque mi proceso personal fue así. Yo no floreció de esta manera radical la fe en mí a los 16 o 17 años. Terminó ocurriendo a los 30. Yo tuve derecho a mi tiempo. Mis hermanos, los demás con los que convivimos en la calle, también tienen derecho a sus tiempos. Y la sinodalidad, aquí hay un punto que debió haber sido punto aparte y se me mezcló en la presentación. La sinodalidad es sensus fidei, y es reconocer entonces que el Espíritu de Dios está en todos. En este diácono en la calle, más que en la iglesia, es reconocer a otros pueblos, es darle valor a otros pueblos, es mostrarles a Jesús actuando con ellos como habría hecho el Señor. Por eso digo que la fe no se impone. Y por lo tanto, mostrarles que el Señor ama
otros pueblos, y otros pueblos son, voy a poner algunos ejemplos, pero son muchos más, es la diversidad sexual. El Señor ama a los homosexuales, ¿o tú crees que no ama a los homosexuales? Ahora, después tendremos una discusión que no es para esta reunión, pero tendremos una discusión respecto de si los homosexuales, por el hecho de ser homosexuales, a su vez, tienen o no derecho a amar a otro. Yo tengo mi posición al respecto, pero claro, puede estar influida por el hecho de que yo tengo un hijo homosexual. Así que prefiero guardármela. El Señor ama a los migrantes, como lo fue la propia Sagrada Familia. La Sagrada Familia fue migrante. La Sagrada Familia debió huir de Israel y debió huir a Egipto. Fue migrante. A esos migrantes el Señor los ama, por supuesto que los ama. El Señor ama al que ha dejado de amar a la iglesia. ¿Cuánta razón? ¿Cuántos motivos le hemos dado a tantos para dejar de amar a la iglesia, ¿no? Le hemos dado motivos de sobra. Bueno, a ellos el Señor también los ama. Y el ser diácono en la calle significa entonces recordar este llamado inicial que nos hace la Escritura. Nosotros existimos para el servicio de las mesas de las viudas y los huérfanos, porque los apóstoles no era bueno que dedicaran todo su tiempo a ello y pudieran tener el tiempo para orar. Nosotros, por lo tanto, estamos más llamados a hacer que otros ministros de la iglesia. Tu tarea y la mía, más que en el altar, está en el hacer con las viudas y los huérfanos, con los desvalidos, con los necesitados, con aquellos que se sienten postergados. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Y el mundo actual, hoy día, creo yo, en la cultura que estamos viviendo, eso nos exige muchísimo más que antes. No solo porque hay más necesidades que antes, y si no, date una vuelta por Santiago y mira la cantidad de carpas que están instaladas en plazas y calles. Este país que había logrado resolver el problema de los campamentos, hoy día tenemos otra forma de campamento, incluso más precaria, y que es en nuestras propias ciudades y nuestras plazas. Ahí es donde estamos llamados a ejercer nuestro diaconado de manera preferente. Es verdad, estamos demasiado acostumbrados a servir al altar, estamos demasiado acostumbrados a ser diáconos sacramentalistas. Bueno, yo creo que la sociedad nos está pidiendo que seamos más presentes. Y voy a volver atrás en un aspecto en esto de estar más presente. Y me cuelgo con algo que decía Christian Parker. ¿Cómo es posible que la iglesia no haya estado en el estallido social? No estoy diciendo con esto que no podamos tener una opinión coincidente o divergente con las causas y las ideas que se planteaban en el estallido social. Pero si el rol de la iglesia es estar donde está el pueblo, no solo el pueblo fiel, el pueblo, la iglesia debía estar ahí. Y no estuvo. Yo el único cura que recuerdo fue a Pablo Walker celebrando una misa en plena plaza, en el espacio que le dejaban mientras en la misma plaza, un poco más allá, había algo de revuelta. Y él estaba celebrando la misa y hubo manifestantes que se acercaron a celebrar la misa con él. Yo no tengo idea si Pablo Walker estaba de acuerdo o no con las ideas que se estaban expresando en esa manifestación, pero sí tengo súper claro que Pablo Walker estaba haciendo lo correcto, porque estaba donde debe estar la iglesia, que es donde está la gente. Algunos de ellos probablemente no eran creyentes, si no lo eran, entonces Pablo estaba llegando a la frontera a la que nos llama el Papa en la que debemos estar. No nos olvidemos que en otra época de nuestra vida, de iglesia, eclesial, la iglesia creó instituciones que no existían en el derecho canónico. La vicaría de la solidaridad no existía en el derecho canónico. Y sin embargo el cardenal la creó. Y estaba llena de gente creyente y no creyente. No importaba, porque lo relevante no es si el que estaba ahí defendiendo los derechos humanos rezaba el Padre Nuestro antes de cada jornada y después de terminarla, o si lo que estaba haciendo era lo que habría hecho Cristo en el lugar de cada uno de ellos en ese momento y en esa circunstancia. Y un tercer tema que no puedo soslayar
es el del clericalismo y los abusos. Porque parte de la realidad que estamos viviendo, parte de la deslegitimidad social que tenemos, es por este clericalismo y abusos que hemos cometido nosotros. Yo ahora a las 12 tengo una reunión con el obispo a propósito de un caso de un sacerdote, ex sacerdote, a quien desafortunadamente le aceptaron la dispensa y dejó de ser sacerdote por voluntad propia y no por expulsión, por lo cual, creo yo, se cometió una segunda injusticia con la víctima. La primera fue cuando fue abusada y la segunda es cuando la iglesia no sancionó al responsable habiendo podido hacerlo. Porque esto contamina brutalmente lo que... a ver, los abusos y el clericalismo, que es la causa de base de los abusos, lo que contamina de verdad es el mensaje de Jesús. Cuando nosotros perdemos autoridad moral porque cometemos brutalidades peores incluso que las que a veces condenamos desde el púlpito, lo que hacemos es que los oídos se cierren al Evangelio de Jesús. El que pierde cuando nosotros hacemos cometemos estos crímenes, el que pierde es Jesús, no nosotros. Y nosotros estamos exactamente para lo contrario. El abuso, hay que entender lo que es ejercicio de poder sobre el otro. El que no tiene poder sobre el otro, no puede abusar de él. Y el clericalismo es sentirse por sobre el otro. O es sentirse menos que el otro al que le rindo alguna suerte de pleitesía. Por lo tanto, si queremos hacernos cargo también no solo de nuestro deber desde iglesia, sino que en paralelo a esta suerte de horizontalidad y transparencia que culturalmente, gracias a Dios, se ha ido imponiendo en la sociedad, es que debemos huir del clericalismo. Porque si no huimos del clericalismo, no vamos a huir del abuso. Y el abuso en la iglesia no es distinto que el abuso del empresario que obtiene de más o que te hace trampa, porque lo que ocurre en ambos casos es abuso de poder. Tenemos un tema hacia nosotros mismos respecto del abuso. No somos dueños de la comunidad, somos sus acompañantes, tampoco somos sus directores, somos sus acompañantes, somos sus animadores. Lo que hacemos es ayudar a que los miembros de la comunidad tengan su encuentro personal con Cristo. Y respecto del resto de la iglesia, debemos reconocer y actuar ante formas de poder abusiva. Y aquí, permítanme que se los diga, pero en nuestra iglesia estamos llenos de abusos. No solo sexuales, esos son los más aberrantes, pero por Dios que hay abuso de poder y por Dios que hay abuso de conciencia. Y debemos ser capaces, tú y yo, precisamente porque somos parte del clero, no solo a no caer en esos abusos, con lo cual actuamos de la manera en que la sociedad nos pide en todos los ámbitos que actuemos, sino que además debemos ser capaces de reconocer cuando un abuso se está produciendo. Yo te hago a propósito de esto, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que no le encontraste la razón a tu párroco? ¿Cuándo fue la última vez que discrepaste con algún superior en la iglesia? Nosotros vamos ahora a discrepar con nuestro obispo, en 10 minutos más, en 20 minutos más. ¿Cuándo fue la última vez? No digo con esto que tengas que llevarle la contra al párroco. Lo que quiero decir es que si tú siempre le encuentras la razón al párroco, yo creo que hay un trabajo que hacer. Porque probablemente no te estés dando cuenta de que no estás cumpliendo tu rol. Porque el abuso supone que yo al otro lo encuentro menos digno que yo. Hay un tema de dignidad en el abuso. No quiero ser latero, así que les quería plantear solo esas ideas básicas. Y les quiero dejar, si les sirve, algunas preguntas que las voy a leer, pero para que ustedes puedan o trabajarlas, o no sé, ahí Marcelo será el que nos gobernará, y no tienen por qué ser todas estas, pero quiero leer las preguntas porque hay alguna reflexión que quiero hacer en torno a alguna de ellas. ¿Has visto tú alguna vez un pastor de ganado?
La imagen que tenemos en la iglesia es de el pastor, ¿no? ¿Ok? Son nuestros pastores, somos pastores. ¿Has visto al pastor de ganado? ¿Notaste en qué lugar se ubica el pastor de ganado regularmente? Te voy a dar la respuesta para los que no lo hayan visto. Los pastores no van adelante de la oveja, van atrás. A mí eso me sugiere que las ovejas saben a dónde van. Y nosotros estamos probablemente muy acostumbrados a creer que el pastor conduce desde adelante a las ovejas. Si el Señor quiso usar la imagen del pastor, entonces yo creo que hay que mirar cómo hacen los pastores. Y los pastores van desde atrás. Y a veces ordenan a las ovejas cuando se dispersan un poco, pero siempre van desde atrás. ¿Cuánto de tu tiempo diaconal lo dedicas a escuchar y acompañar personas? Del tiempo que dedicas al ejercicio del ministerio, ¿cuánto lo dedicas a escuchar y acompañar personas? Porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a entender a la sociedad en la que estamos, a la que estamos llamados a evangelizar? ¿Cómo vamos a entender a la comunidad a la que estamos llamados a animar? Ante la cuestión social, ¿esperas la opinión de la jerarquía para que la suya sea tu opinión? ¿O esperas la opinión de la jerarquía para iluminar tu propio discernimiento? Cuando hace un montón de años atrás, Monseñor Goich planteó el concepto que él acuñó de salario ético, 450.000 pesos en esa época, cuando el sueldo mínimo creo que andaba en los 250.000 pesos. ¿Alguna vez te reflexionaste a partir de aquello? ¿Te formaste tu propia opinión? ¿O cuando la jerarquía emite un pronunciamiento sobre una materia, tú lo haces tuya, pero simplemente porque sientes que es tu deber, pero no porque sea fruto de tu propio discernimiento? ¿Tú crees que puedes llegar a un discernimiento distinto que el de la jerarquía? Yo creo que sí. Yo he tenido discernimientos personales distintos que los de la jerarquía, con la que no siempre he estado de acuerdo. Y por último, ¿con qué frecuencia te preguntas qué haría Cristo en esta circunstancia concreta? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que cada día hemos ido siendo más una iglesia farisea, y todos tenemos claro lo que opinaba el Señor de los fariseos. Ojo, los fariseos están, perdón que lo diga así, están desprestigiados porque el Señor hablaba muy duro respecto de ellos. Pero los fariseos, ellos creían estar haciéndolo después. Querían ser fieles a Dios, eran hombres en este sentido honestos, buscaban a Dios y lo buscaban con todo su corazón, pero se perdían en las normas, en las 600 y tantas normas de la Torá, y eran incapaces de dejar que su corazón se permeara con el amor. A nosotros nos pasa mucho en la iglesia, y yo creo que el remedio a eso es la pregunta que hizo el Padre Hurtado: ¿qué haría Cristo en esta circunstancia concreta? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, hermanos, esto era lo que quería compartirles. Hasta 5 para las 12 estoy plenamente disponible para comentarios y debate, y a las 5 para las 12 pido excusas que me tendré que parar así que me quedan 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, como te queda tan poquito, Juan Pablo, no sé si alcanzarás a escuchar alguna pregunta o comentario, pero de todas maneras les doy la palabra para reacciones, apreciaciones, comentarios, ideas que ustedes hayan recogido en este momento. Marcelo, adelante. ¿Me escucha o no? Porque estoy con un sistema muy rudimentario. Oye, ya te escuchas muy bien, Marcelo. Perfecto. Mira, muy iluminador, muy tranquilizador, sobre todo por esa mala costumbre que tenemos de ser yes man del párroco, yes man del cura. Y ciertamente, como muy bien lo expresó, el abuso no es solo sexual. Voy a contar 2 ejemplos que lo he vivido muy de cerca. Uno de mi madre, hace muchos años.
necesitaba, por mi madre bastante antigua, formada muy antes del Concilio Vaticano II, quería una misa por una hermana que ella quería, había fallecido. Pregunta al párroco: oiga, ¿le debo dar algún aporte? Respuesta del párroco: ¿y cuánto se puede aportar? Ignorante mi madre, ¿cuánto se puede aportar? Respuesta del párroco: bueno, depende del amor que usted tenía por su hermana y por Jesucristo. Si la quería poco, no de nada. Pero si la quería mucho, ahí tiene que dar, pues ahí está el amor suyo por la iglesia. Segundo, concreto, personal. No voy a decir a quién, porque ya me da vergüenza. Hace muchos años me pidieron un préstamo, personalmente, persona de la jerarquía, del clero, para, no voy a decir la institución, pasé el dinero, no era poco, me afectó. No, si te lo vamos a devolver, te lo vamos a devolver en cuota. Me dieron un papel hasta el día de hoy. Ya lo dejé aparte. Pero cuando me lo pidieron me hicieron ver, no, pues si tú tienes algo, tienes que darlo, es tu deber, porque Jesucristo te lo va a preguntar después. Y hace años atrás, en esta semana teológico-pastoral se trató de los abusos. Y me acuerdo haber escuchado que a veces el abuso sexual venía primero por una especie de abuso intelectual, o abuso de poder, o abuso de dinero. Y ciertamente, lo que nos ha dicho aquí Juan Pablo, me parece que era tu nombre, no lo veo bien, debemos cuestionarnos. Excelente la pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido capaces de decirle no al párroco en algo que no estamos de acuerdo? Incluso con la jerarquía, en una oportunidad en público, le planteé una cuestión que estaba en desacuerdo, me ridiculizó. Después los hechos dieron lo contrario. Pero gracias por el testimonio que nos das con este ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. No sé si alguien más quiere intervenir. Marcelo, Sí, adelante. si me permiten, Marcelo, Adelante. solamente una mirada desde la realidad del diácono a lo que planteó nuestro hermano diácono Lorenzini, Juan Pablo, en relación con el abuso y el clericalismo. Y de repente los diáconos pensamos y rechazamos muy fuertemente el clericalismo cuyo origen viene del párroco o del cura. Y no tenemos una actitud más personal para ver cómo nos toca a nosotros el abuso y el clericalismo. ¿Cuál es nuestra acción frente a eso? Y no somos capaces de darnos cuenta que nosotros también estamos contribuyendo muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro silencio, con esta condición de yes man que decía ahí, a este clericalismo y este abuso. Incluso en nuestro servicio, porque muchas veces nosotros los diáconos estamos más preocupados de la norma o de la rúbrica que de lo que necesitan las personas. Y que nuestro servicio, digamos, está marcado más bien por cumplir las normas y cumplir, digamos, que
las rúbricas, las reglas que escuchar, comprender, apreciar, dialogar y buscar caminos para servir y para ayudar a las personas. Muy bien, muchas gracias, José. Yo lo último lo escuché un poquito cortado, pero tu idea global se entendió. Bien. Juan Pablo. Si hay algo más. Muy bien, hemos tenido una mañana intensa. ¿Margarita? Sí. Adelante. Marcelo, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad de marcar, digamos, cómo a veces no nos damos cuenta. Desde el punto de vista de mujer, nosotros somos víctimas muchas veces por el poder. Y eso a veces no hay conciencia, no solamente, digamos, de los varones a las mujeres, sino que las mujeres también no tenemos esa conciencia. Yo felicito a Juan Pablo porque muy abiertamente dentro de esa víctima está, digamos, la homosexualidad o el lesbianismo, ¿no? Que estamos hacia el futuro viendo que van a ver familias con 2 padres o 2 madres, como él lo decía, así de simple. Y cómo él con ese valentía habla de que su propio hijo tiene esa característica, cosa que uno no puede, digamos, fijar que sí o que no, es simplemente, es. Y desde ese punto de vista, muchos de nosotros a veces no acepta o no es tolerante con un pueblo que tiene que acompañar. Entonces yo creo que es para meditar de que muchos condenamos y no somos acogedores. Y en esas pequeñas cosas es donde uno tiene que seguir meditando de que tenemos que ser acogedores con todos, no solo con lo que nosotros pensamos, queremos o apreciamos como el bien o el deber ser. Entonces, eso yo quería, digamos, ver y felicitar a Juan Pablo por esa valentía. Eso. Muchas gracias, Margarita. Yo me sumo a tus palabras. Creo que ha sido una mañana donde se ha abordado tantos y diversos aspectos que, por así decirlo, invitan al Ministerio Diaconal y a la colaboración de las esposas a hacerse preguntas fundamentales. ¿Qué haría Cristo en mi lugar en la relación, por ejemplo, con la acogida de todas las personas? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en el mundo, en el aporte al mundo social que vivimos hoy día en Chile? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en relación al clericalismo y el abuso de poder? Etcétera. Y así tantas preguntas que han surgido en la mañana. Yo quiero simplemente recordar que con esto nosotros no estamos consagrando opiniones de invitados, sino provocando reflexiones y preguntas. Me parece a mí de lo más valioso que cada uno vaya formando, tenga su propia opinión, vaya formándola cada día más, pueda proponer otras perspectivas, otras miradas que aportan, que disienten, que confluyen, porque ese es el ejercicio que estamos haciendo semana a semana o sesión a sesión en este taller. Invitamos personas que nos provoquen reflexiones, que nos permitan hacernos preguntas para que cada uno las madure y vaya sacando sus propias conclusiones.